Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Una sesión más, la número 15 del curso Telepatía y Vehículo Etérico. Utilizamos el libro del mismo título de Alice Bailey, del maestro tibetano, y lo único que ha hecho este estudiante es hacer una presentación en diapositivas con todo el texto que figura en el libro. La interpretación es de este estudiante. Estamos en la sesión número 15 y hoy es jueves 19 de septiembre del 2019. Aquí tenemos el cuadro de Nicolás Roerich, el mensaje desde Shambhala. Como podéis ver, se ve un arquero, está tensando la flecha, girará sobre su eje, sobre sus pies y apuntará a la cima de la montaña. ¿Y por qué a la cima de la montaña? Pues porque la iniciación equivale al superar la prueba de la cima de la montaña, superar el mundo de la forma físico-etérica, emocional y mental concreta. Bien, en esta diapositiva nos quedamos en la anterior sesión, la número 14. Dice así: un punto que todos necesitan captar es que el discípulo que progresa no pasa a nuevas zonas o campos de percepción como si lo hiciera continuamente de un plano a otro, según lo indican los símbolos visuales de la literatura teosófica. Por lo tanto, se ha de captar que todo lo que es se halla siempre presente. Seguimos en el capítulo 8 del libro Telepatía y Vehículo Etérico. ¿Lo entendemos bien? ¿Lo percibimos? Todo es. La mónada es. No es que yo vaya a pasar a manifestarla, es que la energía ya está ahí. Ese estado de conciencia está, independientemente de que yo lo exprese o no lo exprese. Está, pero ¿dónde está? En su plano arquetípico, no en el plano karmático, donde está su reflejo, que en esta encarnación es este ser que está aquí delante, este cuerpo. ¿Lo vemos? Dice, un punto que todos necesitan captar es que el discípulo que progresa no pasa a nuevas zonas o campos de percepción como si lo hiciera continuamente de un plano a otro, según lo indican los símbolos visuales de la literatura teosófica. Por lo tanto, se ha de captar que todo lo que es se halla siempre presente. Continúo. Lo que interesa es el constante despertar hacia aquello que eternamente es, la mónada, por ejemplo, el aspecto padre, ¿no? Y siempre está presente en el medio ambiente, pero del cual el individuo es inconsciente debido a su miopía. Entonces, en este caso, no es que seamos miopes, somos ciegos, ¿no? Continúo, dice, se ha de evitar la indebida concentración en lo inmediato de la vida cotidiana, que caracteriza a la mayoría de las personas. ¿Y esto por qué nos lo dice el maestro? Porque tenemos tendencia a ¿qué? A ocuparnos de lo que nos concierne, y lo demás, la espiritualidad, por ejemplo, la filosofía, ahí se quedó. Por un lado te dicen, no, tú céntrate en tu vida. Ojo con eso, Ojo con eso, porque esas palabras no son del tibetano, eso ha venido después, Esas cosas han venido mucho después. ¿Con qué intenciones? Bueno, pues ahí quedan. Sí que un discípulo tiene que tener una vida autocentrada, pero ha de ser consciente de quién es. No dejarse arrastrar por una supuesta concentración que luego en el fondo lo que le impide ver el árbol que tiene delante de su casa, su jardín, le impide ver la magnitud del bosque. ¿Lo vemos? Que caracteriza a la mayoría de las personas. La intensa preocupación por los estados internos y modalidades del yo inferior, característica de las personas espiritualmente orientadas y de los aspirantes, como así también la impermeabilidad o falta de sensibilidad, idiosincrasia de las masas. Vamos, carácter pasota. Por un lado, el que está en el sendero está todo el día mirándose en el espejo. ¡Ay! He tenido una percepción, me habla el maestro, me habla de un deva, he contactado con un discípulo, el ashram. Por otro lado, los problemas de los demás, que os den porcilla. ¿Por qué? Porque cuando uno ocupa su conciencia y no se ha despegado de la personalidad, no podemos pensar de ninguna manera que vamos a subir a un nivel de conciencia elevadísimo, que la vamos a manifestar. No la vamos a manifestar mientras seamos esclavos de esta orientación equivocada. Solamente lo mío, la gente que comulga con mis mismas ideas. De hecho, el sexto rayo nos domina a todos en el sendero prácticamente, y es muy común que la gente que está en grupos de estudios esotéricos, cuando sale del grupo, los demás lo borren por completo de su conciencia.
Eso pasa en las sectas, en todas las iglesias organizadas hay sectas de este tipo, y en todos los movimientos espiritualistas del mundo existe esa actitud dogmática y despectiva respecto a aquellos otros que han cogido otro camino o que simplemente disienten de la presentación y de la interpretación que se realiza de la misma. ¿Lo vemos? Dice, el reino de Dios está presente en la tierra y siempre lo ha estado, pero solo algunas personas conocen sus signos y manifestaciones. Venga, ya que estamos en una clase de estudio, manifestaciones y signos de la existencia verídica del reino de Dios. Me diréis las mareas, los pájaros, la salida del sol, la puesta del sol, pero que eso no es Dios, es la puesta del sol y la salida desde el punto de vista nuestro. El sol siempre está irradiando. Las mareas son efecto de la rotación de la Tierra y de qué más, de la Luna, ¿no? La parte instintiva, el rollo de la vida pasada, vaya, nunca mejor dicho. La mala resolución de conciencia que tuvimos en la anterior encarnación es la Luna, que es el subconsciente nuestro, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Venga, Santi. Signos claros de que Dios, de que la Tierra es el reino de Dios, que está presente. Sí, bueno, pero primeramente hay que conocer que hay un programa informático, hay una inteligencia. Pensemos que los científicos lo sabían en cierta medida, desde la más remota antigüedad, pero hoy en el siglo XXI se niega todavía eso. Por ejemplo, de que las temperaturas están subiendo, se está negando por parte de muchos científicos. Sí se sabe que en el pasado, siglos ha habido tormentas de nieve muy fuertes en agosto, en el verano. De hecho, habéis estado en Roma, la Basílica de Santa María la Mayor la construyeron porque hubo una nevada muy fuerte en el siglo XV y XVI, en el mes de agosto, el día de Santa María, en Roma, y el Papa no sé qué fue caminando y hasta donde llegó, ahí se construyó la Basílica. Es lo que me explicaron cuando la visité el año 82, que desde entonces no he vuelto a Roma. ¿Qué puede pasar? Es como esas grandes tormentas que han habido en el pasado, que hay marcas en algunos edificios. A ver, puede ser, nadie lo niega. De hecho, por los terrenos de aluvión que hay, indica que el río ha hecho una erosión tremenda. Fijaos, el Llobregat hace 2000 años, todo esto del delta, eran lagunas y mar, el mar, cuando llegaron los romanos aquí. Y ahora fijaos lo que es. ¿Qué más? ¿Qué más signos de manifestación del reino de Dios en la tierra? Digo reino de Dios en la tierra porque equivale a decir lo mismo, alma dentro de la personalidad, ¿o no? Si decimos que somos muy espirituales y orientados a la luz y que todos somos amor, habrá que ver qué clase de personalidad tenemos y cómo empatizamos con los demás, ¿no? O nos lo guardamos para nuestro cuartito, el salón con las amistades, la velita, el incienso, nuestro té, y estamos en perfecta armonía con el gong, ¿verdad? Vale, muy bien, pues con eso me parece que vamos a ir a pocos sitios. Porque una de las cosas que debemos aprender es a desprendernos de todo y solamente guiarnos por nuestra luz interna. Luz que debe ir acompañada siempre, siempre, siempre de hechos concretos, reales. No lo voy a hacer, y menos aún indicar que lo he hecho, no, lo estoy haciendo. ¿Lo vemos por dónde va la fiesta? Continuamos. Dice, el mundo de los fenómenos sutiles, denominado amorfo, porque es distinto del mundo de los fenómenos físicos con el que estamos familiarizados. Amorfo quiere decir que no tiene forma. No tiene forma aquí, pero allá sí, en su plano lo tiene, ¿eh? Es decir, tiene forma. Dice, el mundo de los fenómenos sutiles, denominado amorfo, porque es distinto del mundo de los fenómenos físicos con el que estamos familiarizados, siempre está en nosotros y es posible percibirlo, entrar en contacto con él y comprobar que es un campo de experimentación, de experiencias y de actividad, mientras el mecanismo de percepción esté bien desarrollado. Los iniciados avanzados perciben con la misma claridad los sonidos y las visiones del mundo celestial, según lo llaman los místicos, como ustedes pueden ver y oír las cosas del plano físico cuando entran en contacto con ellas durante el trabajo diario. ¿Qué nos dice el jefe? El mundo de los fenómenos del mundo amorfo están presentes. ¿Qué faltará en nosotros que se desarrolle para poderlos percibir? Una visión y un oído, ¿verdad? Interno.
Bien, ¿por qué sentimos y vemos en el plano físico? Pues porque tenemos el sentido idóneo que es capaz de coger esa información, tenemos una mente que la puede procesar, porque con los sentidos y sin mente no nos enteramos de nada, Por eso os digo que observéis en el metro, que bajéis al metro, que cogáis un tren, que montéis un autobús y veréis la gente cómo entra y cómo sale, y luego me decís si esto no es verdad o es mentira. Ya lo he dicho todo, ¿Sí o no? He dicho mucho, ¿no? Si no hay una mente, los sentidos pasan una información que ni se procesa ni se utiliza. Y cuando uno va por la calle se está dando cuenta que hay muchos seres humanos, más de los que estuviéramos dispuestos a reconocer públicamente, que la mente se ve que no saben lo que es. Cruzan por donde les viene bien, hacen lo que hacen y dices, vamos a ver, ¿y tus sentidos? ¿No te dice tu vista que viene un autobús y te va a coger? ¿O tienes que frenar el autobús y poner en peligro a 50 personas porque a ti te da la gana de hacer lo que haces? Digo que estemos muy atentos porque la mente, este sentido, este sexto sentido, es el coordinador de la información, el agente que procesa la información y obtiene una síntesis, que no es la que nos interesa para trabajar en el mundo amorfo, porque esa es intuición, clarividencia, clariaudiencia. Son siddhis superiores. Le vamos a llamar intuición. Tanto da. Luego ya con el tiempo veremos qué diferencia hay unas y otras. No es lo mismo oír voces o un relato directo, como yo os estoy hablando, como si tuviéramos una emisora, un aparato de radio por ahí que te esté hablando. Tú no sabes dónde está, pero te están hablando. Y te está hablando una voz que tú conoces, pero no sabes precisar de quién, cuál es. Claro, eso te descoloca, ¿verdad? ¿Sí o no? Y más si se te ponen a hablar en un sitio donde no hay nadie y no puede haber ningún altavoz escondido. Pues caramba, ¿qué está pasando aquí? Y solamente lo oyes tú, los demás no oyen nada. ¿Lo vemos? O sea que hemos de desarrollar el mecanismo de respuesta o apertura ¿de qué? De la intuición, ¿no? Bien, dice, los iniciados avanzados perciben con la misma claridad los sonidos y las visiones del mundo celestial, según lo llaman los místicos, como ustedes pueden ver y oír las cosas del plano físico cuando entran en contacto con ellas durante el trabajo diario. Vicente ponía en sus escritos que él tenía esta conciencia cósmica o continuidad de conciencia. Él se iba a dormir y era consciente donde estaba y no tenía división de conciencia. Nosotros nos dormimos y parece que nos hayamos metido en tierra de nadie, porque que se sepa, fil per randa, es decir, al pie de la letra, no podemos detallar, ni registrar, ni describir dónde hemos estado. ¿O sois capaces de decir, sí, salí del cuerpo, me di un paseo por allí por el astral, del astral fui a ver a otros, fui a otro sitio, fui a la clase, al aula de la ignorancia, por descontado, y luego volví porque no me dejaron entrar en la aula de la ignorancia? Fijaos en dónde he ido. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? Continúo. Cualquier pregunta, adelante. También existe el mundo de energías con sus corrientes de fuerzas dirigidas y sus centros de luz concentrada. Y el ojo del vidente lo puede ver, del mismo modo que el órgano visual del clarividente mental puede ver el diseño geométrico que toman los pensamientos en el plano mental, como ve también el psíquico inferior cuando establece contacto con el espejismo, las ilusiones y el engaño del plano astral. Bien, ¿habéis visto alguna forma a través de vuestro desarrollo de clarividencia, de formas astrales que, por ejemplo, atenacen sean un impedimento, un hándicap para quien la tiene encima en su aura? ¿Habéis visto en el aura de las personas alguna forma geométrica? ¿Habéis percibido en el mundo emocional de los compañeros, compañeras, algo que indique que hay una adicción o hay un problema sin resolver? A ratos. Tú percibes, tú ves. No me digas que no, que yo lo sé. Tú ves. Tú ves. Entonces, nos damos cuenta de los engaños del plano astral. ¿Por qué lo digo? Porque una de las primeras cosas que se nos van a despertar, aunque deseemos y anhelemos ser muy mentales, es la puerta del astral.
por mucha meditación que realicemos, si estamos mínimamente preparados, nuestro campo de servicio es el astral. Yo sabéis que insisto hasta la saciedad que estéis en la calle, cuando vais por la calle estéis atentos. ¿Por qué? Porque el astral está aquí. El astral no está oculto. El astral, afortunadamente, en una ciudad acuariana como Barcelona, está en plena calle y en plena efervescencia, no digo más. ¿O no? Es lo que hay. Es lo que hay, ¿verdad? A todos los niveles, ¿verdad? Pues percibamos lo que tenemos, la inmensa oportunidad que tenemos de profundizar en este conocimiento, en esta información, acelerando que nuestra visión interna consiste simplemente, tan simple para unos y tan aparentemente difícil para otros, en aceptar su existencia, desarrollar el necesario mecanismo de contacto, la capacidad para utilizarlo a voluntad y la interpretación inspirada. Esto es más complicado. A ver, ese mundo existe. Ese mundo emocional existe con sus fenómenos, sus formas, sus espejismos, y el mental indica, si hay figuras geométricas, lo que indica es el nivel evolutivo interno. No es mismo tener un cuadrado aplastado que cuadrados perfectos, triángulos perfectos o esferas. Un iniciado tendría esferas, ¿no? ¿Qué te podríamos tener nosotros? Todo apelotonado allí, aplastado, sin ninguna gracia, sin ninguna vitalidad. Fijaos el trabajo que debemos tener, pero lo que dice es que tengamos confianza, que trabajemos con ello, que lo descubramos, que lo incentivemos, porque es una puerta de entrada a un mundo nuevo de percepción. Eso es ensanchar la conciencia. Y tiene que ir parejo el desarrollo de la conciencia con la percepción del mundo sutil, del mundo amorfo, No tal y como el señor Leadbeater vio, la señora Besant, la Bailey también veía, Madame Blavatsky también veía muchísimo, pero, a ver, Vicente también tenía sus visiones. De hecho, hay más gente que ve que aquella que lo dice que ve. Lo que pasa es que muchísima gente está aterrorizada y no lo cuenta, porque, claro, tú imagínate un ejecutivo de una multinacional que dijera que ve el aura de la gente que tiene alrededor en un consejo de administración. Evidentemente lo pondrían en la calle en 2 días. Por loco, porque oficialmente eso no se reconoce. Claro, esto es muy complicado, por lo tanto hay que ser valientes, hay que estar dispuestos a tirar adelante y sobre todo, hay que aceptar que nos debemos preparar. ¿Por qué? Por cuestiones de servicio y desarrollar este mecanismo de respuesta. Hemos de purificarnos lo suficiente para que la intuición acabe guiando nuestra vida. Pero es necesario llegar a este plano y ver estas cosas. Hombre, claro. Forma parte de la evolución. Esto es como el que quiere estudiar medicina, quiere ser un cirujano, pero un cadáver no lo quiere tocar. Pues vamos apañados. Pero es que es muy duro esto. A ver, si a un médico se circunscribe todos al morbo que le da diseccionar un cadáver, que tiene que aprender a hacerlo para saber cómo está constituido el cuerpo humano, si toda su pretensión de médico se circunscribe a esa experiencia, nunca será un médico de fiar. Eso forma parte del entrenamiento. Es como el que quiere ser un militar, tendrá que hacer la pista americana esta de esfuerzos, de obstáculos, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Forma parte del entrenamiento. Hay conciencias que están más dispuestas por vidas pasadas de trabajo de servicio a desarrollar estos idis. Pero tibetano lo dice muy claro: busca el reino de los cielos, como dijo el nazareno, y lo demás, si lo necesitas para el servicio, esto lo pongo yo, lo tendrás por añadidura. Si uno necesita una cualidad de estas para su servicio, vendrá, forma parte de la evolución. Por eso, súbete lo más alto posible en tu conciencia y ya verás qué significa la clarividencia y qué significa lo demás. Cuando uno está arriba de todo, en el centro coronario, desde allí se ve todo. Si tú estás en el plexo solar, ¿qué vas a ver? Pues lo que tienen los demás por abajo. Y para eso no merece la pena hacer viajes. ¿Sigo? Podría decirse, continúa el tibetano, que la conciencia misma, meta del proceso en este planeta, es sencillamente el resultado evidente de la ciencia de contacto. ¿Qué dijimos el otro día? De ciencia de invocación y contacto, ¿no? Y dijimos ciencia de contacto, ciencia de impresión. ¿Y ciencia de contacto con qué? Impresión le llamaba él. ¿A qué le llamaba ciencia de impresión?
¿Cómo se llama el libro? A la telepatía. ¿Y qué nos dijo de la ciencia de contacto? ¿Qué era el contacto? ¿Contacto con el alma? ¿Qué era? ¿No nos acordamos? El contacto con la mente astral. Dice, también es la meta en una forma u otra y en una etapa u otra de todas las existencias planetarias que hay dentro del sistema solar. También es la meta en una forma u otra, en un periodo u otro, de todas las existencias que hay dentro del sistema solar. El desenvolvimiento de esta respuesta consciente es, en realidad, el incremento de la percepción sensitiva del logos planetario mismo. Estos guiones que aparecen ahí yo no los he puesto, es el programa de la presentación PowerPoint que lo distribuye de esa manera, pero cuando yo hago el archivo no funciona esto así. ¿Ese contacto es el contacto con el alma? ¿Contacto con lo qué? ¿Con qué? Con la esencia, con lo más profundo, porque un logos, evidentemente, de alma no le hablemos de otra cosa. Dice, el mecanismo humano y su capacidad para responder al medio ambiente, como lo sabe la ciencia, se ha desarrollado debido al impulso interno existente en todo ser humano y en todas las formas de vida, y a la atracción y efecto magnético del medio ambiente circundante. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí eso del medio ambiente circundante? La atracción y efecto magnético del medio ambiente circundante. Uno desarrolla sus cualidades con un objetivo muy claro, servir al grupo. Por lo tanto, en ese grupo tú vas a alcanzar determinados estados de conciencia porque tu capacidad de interacción va incrementándose siempre que hayas escogido seguir la línea del servicio, que es irradiar y acercarte cada vez dentro del grupo al arquetipo, teniendo en cuenta que el grupo funciona como almas, amorfo, no tiene forma, no son los seres que conocemos nosotros. Cuando hablamos de grupo, primeramente hemos de tener en cuenta que el concepto grupo equivale línea energética de rayo. Encarnamos en periodos de 25 años por líneas de rayo o afinidades karmáticas. Por lo tanto, con la gente con la cual vamos a colaborar tenemos más o menos 25 años. ¿Entendéis? De distancia como máximo. Puede haber un caso extra, pero para que se haga un trabajo en la Tierra se encarna en esos periodos. Y si no, miremos por qué ha habido épocas, los años 70 se caracterizaron por una cosa, los 80 por otro, los 90 por otro y el siglo XXI por otra, ¿verdad? Porque son egos, echemos para atrás 50 años, 60, y veremos a ver que los que han llegado al poder o han destacado en algo, la diferencia que tienen entre sí va por ahí. ¿Sí? En diferentes partes del mundo. Esto está acorde con la energía de los rayos, esas energías que cualifican la conciencia humana y sobre todo el aspecto denso también, por supuesto. Yo pensaba que era más años que se tardaba. No va esto, no. Yo no digo que se encarnemos cada 25 años, no. Que encarnamos en grupos en un periodo de 25 años. Con la gente que te has encontrado en esta encarnación, mira, y que tú te llevas bien, que has podido trabajar incluso a niveles esotéricos, pregunta de la edad, más o menos 25 años. Puede subir un poco, puede bajar, con respecto a tu edad. ¿Claro? Tenemos la edad que tenemos aquí, ¿no? Se supone que el rayo del alma, el ascendente, quiere salir a la superficie. Por eso estudiamos esoterismo. Pues estudiamos al tibetano y también estudiamos a Vicente Beltrán y hacemos lunas llenas, ¿verdad? Si eso no existiera, no estaríamos aquí hoy. Estaríamos en otro sitio o haciendo otra cosa. ¿Lo vemos o no lo vemos? El objetivo de estas reuniones aquí y en cualquier parte del mundo es desarrollar la conciencia de servicio, irradiar y ser sensibles a la ciencia de impresión, conocer la ciencia de contacto. A través del grupo y del alineamiento y del enfoque correcto se puede conocer todo, todo. Un iniciado no ha aprendido más, como lo entendemos vulgarmente, no ha llenado la cabeza de datos, porque no tiene cabeza en este sentido, sino que ha sido capaz de ¿qué?
dentro de su profunda atención, poder expresar eso que está percibiendo. Ojo, que lo que percibe no tiene forma, porque en el plano búdico no hay formas, hay un vacío total, una oscuridad total. Vamos a hablar en esos términos. Y entonces, ¿por qué salen esas ideas? Porque eso está ahí, pero no tiene forma. A ver, el plano de la mónada, el segundo plano del sistema, no tiene forma. Se llama anupadaka en teosofía, ¿verdad? Sin forma. La mónada per se es indivisible, es una chispa divina, o todavía no lo sabemos esto. Nosotros somos mónadas. ¿Somos uno con el Creador o no? Hay 60.000 millones de mónadas triádicas humanas en el sistema solar. Estamos en la conciencia logoica de nuestro Padre. Nuestro Padre es el logo solar. Y 140.000 millones de mónadas femeninas, de devas, mónadas débicas, que no tienen mente, por lo tanto no son triádicas. ¿Lo vemos? Nosotros la mente nos la dieron ¿para qué? Para en un futuro muy lejano, cuando ya no seamos humanos, en el sentido técnico de la palabra, tengamos una gran iniciación, podernos acercar al contenido de la mente de Dios. ¿Lo vemos o no lo vemos? Ahí está todo lo que se inventa en el sistema solar, todo está dentro de la mente del Logos. ¿Os acordáis cuando estudiamos los misterios del yoga? Aquello de omnipresente, omnisciente y omnipotente. Está en todas partes. Es poderoso. ¿Por qué? Porque se manifiesta en su campo de expresión, en su círculo no se pasa. Y además es omnisciente porque está dentro de todo su ser. Nosotros ya nos gustaría irradiar lo suficiente para que los vehículos de la personalidad pudieran manifestar el propósito del alma. El día que lo consigamos, volveremos a los pites lunares radioactivos. Por lo tanto, los vehículos de la personalidad ya no nos servirán para expresar esto. El arquetipo mayor. Llegaremos a la cuarta, se fundirán los átomos simiente permanentes y con eso estaremos en nueva conciencia. Destruiremos el cuerpo causal. Pero mientras dependamos de ese punto medio llamado cuerpo causal, de ese cáliz, estamos sometidos a la ley del renacimiento. Pues lo que te dice es que profundiza, y la primera impresión y el primer contacto que debemos tener es con el alma, con el ángel solar. Es decir, las ideas de la mente abstracta han de pasar a la mente concreta y de ahí al cerebro. Porque si no llegan al cerebro, me parece que nadie ha sido capaz de pergeñar nada, ¿no? Pero como por el medio está el mundo emocional, ahí se perdió todo y luego acaba saliendo algo que decimos, ¿y esto de dónde viene? ¿Vemos? Todo esto se hace por servicio, por irradiar y ayudar al grupo, el que sea. Porque si le ponemos caras al grupo, la pifiamos. ¿Lo vemos mejor? El mecanismo humano y su capacidad para responder al medio ambiente, como lo sabe la ciencia, se ha desarrollado debido al impulso interno existente en todo ser humano y en todas las formas de vida, y a la atracción y efecto magnético del medio ambiente circundante. Hay una atracción, ¿verdad que sí? En el transcurso de las épocas, las formas de vida del plano físico han desarrollado paso a paso un sentido tras otro. Es posible obtener una forma tras otra de respuesta sensible a medida que se desarrolla el mecanismo hasta que el ser humano puede recibir impresiones del plano físico e interpretarlas correctamente, responder a los contactos emotivos del plano astral, sucumbir o sobreponerse a ellos y llegar a ser telepático en el plano mental, compartiendo así física, emocional y mentalmente la vida y los contactos de los tres mundos que constituyen su medio ambiente, en el que está sumergido durante su encarnación. Se trata de tener el mecanismo de respuesta, la conciencia despierta, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué es la conciencia? La capacidad de responder, ¿no? Si uno responde al medio, pues evidentemente sí. Si no se entera de nada, bueno, pues tenemos otro problema, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos si no nos enteramos de nada y no interactuamos con nada ni con nadie? ¿Qué problema tenemos?
que no somos humanos técnicamente hablando. No somos humanos porque de hecho en los escritos del tibetano hay que remarcar una diferencia entre humanidad y ser humano. Humanidad es aquel grupo de humanos que es capaz de practicar la buena voluntad de verdad y existen, y los otros pues son seres humanos pero no tienen el parangón de humanidad porque es conciencia crística en manifestación. Primera iniciación. Estamos todavía, el día 23 entraremos en Libra, estamos bajo la impronta de la energía de Virgo. ¿Vemos el problema cuál es? ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer? Continúo, dice, hasta que el ser humano pueda recibir impresiones del plano físico e interpretarlas correctamente, responder a los contactos emotivos del plano astral, sucumbir o sobreponerse a ellos y llegar a ser telepático en el plano mental. A ver, vamos en el camino de retorno. En el plano físico somos conscientes de todo lo que tenemos. Podemos... Estas impresiones del plano físico las interpretamos de manera correcta. A nivel emocional respondemos de forma correcta a esos impactos que vemos en el plano astral cuando estamos por ahí dando vueltas. Y mentalmente nuestra conciencia está polarizada en el plano mental para poder actuar desde allí y tener una telepatía mental. O 50-50 todavía, o una barreja total, ¿no? ¿Sí? La vida y los contactos de los tres mundos que constituyen su medio ambiente en el que está sumergido durante su encarnación. O sea que la primera responsabilidad que tenemos es ser consciente del lugar donde los señores del karma nos han dejado. ¿Sí o no? Tanto a nivel físico, etérico, emocional como mentalmente. La pregunta que cabría formularse aquí es, ¿somos conscientes de dónde estamos? En el lugar de la Tierra en que nos encontremos, porque eso indica que si somos conscientes, conocemos la cuestión física, todo lo que se ventila a nivel físico en esa zona, ya sea una comunidad de propietarios, de vecinos, un círculo familiar, una familia, una asociación cultural, etcétera, etcétera, a nivel emocional y a nivel mental. Porque si no sabemos eso, la intuición no va a venir, ¿eh? ¿Continúo? Dice, la constante impresión que adquiere en esta vida depende en gran parte del poder que posee para invocar su medio ambiente y extraer como respuesta evocadora lo que necesitan los distintos aspectos de su ser. Respuesta evocadora, lo que necesitan los distintos aspectos de su ser. Constante impresión que adquiere en esta vida, capacidad de registrar mensajes provenientes del alma, ¿no? O de fuentes superiores, ¿no? Llegará un día que recibiremos mensajes del maestro, del Ashram, del reino débico, si estamos sensibilizados con él y creemos que es una fuente de servicio para nosotros, un camino a seguir. Esto a su vez lo obliga, quiera o no, a producir cierto efecto sobre otras personas, lo cual puede ser mucho más poderoso, para bien o para mal, desde el punto de vista telepático de lo que cree o se imagina. Antes hemos dicho que hay que ser consciente de, a nivel físico, etérico, emocional y mental concreto, del grupo con el cual estamos concernidos como vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si somos conscientes, ¿qué tenemos? Capacidad de respuesta, ¿no? Tenemos poder, ¿no? Y si tenemos poder, el hecho de estar incorporando esa existencia a la nuestra, integrándola, implica que nos vamos a convertir en un foco de luz en ese lugar, ¿verdad? ¿Sí? Y eso significa, esto es el liderazgo famoso, es el liderazgo, nada más. Uno no es líder porque lo aprenda, uno es líder porque irradia. Irradia. Julio César, un alma de primer rayo, pero tiene una energía tremenda. Un primer rayo, todavía se le recuerda. Napoleón también tenía sus historias, otra alma de primer rayo. Las dos últimas, según el tibetano, que hemos visto en el plano físico, pero que bueno, han dejado una impronta clarísima, ¿eh? Todavía se habla de ellos, en un sentido o en otro. Y son referentes de cosas que se han de hacer y de lo que no se ha de hacer también.
pero fueron almas muy elevadas, muy elevadas. A mí me extraña que vayan siendo almas tan elevadas que hagan cosas que después... Claro, porque la guerra te molesta, ¿no? Pues es el eterno problema. De todas maneras, la forma en que desencarnó, por ejemplo, Julio César indica que había un karma pendiente. Sí, pues que lo mataron vivo. Había un karma pendiente. Pero de todas formas, lo vamos a dejar ahí. Él lo que hizo Julio César, el emperador, era unificar en aquella época, a través de la impronta del Imperio Romano, al continente europeo. Y eso, a mi modo de ver, una monada de primer rayo, un arma de primer rayo, en este caso alma, es netamente destructiva, ¿eh? El primer rayo es destructivo. Siempre, siempre. Por eso, alguien que esté en el poder, si tiene un aspecto muy marcado de primer rayo, debe tener algo de tercer rayo o de segundo, que se va a manifestar a veces como un cuarto intentando equilibrar, porque por definición son destructoras, ¿eh? No construye el primero acaba con lo conocido, con todo lo que nos sirve. A ver, os pongo un ejemplo. Aquí en España tenemos un ser que hizo un trabajo impecable, ahora está retirado de la política, y este hombre, el objetivo que tenía, parece ser, era destruir el Partido Comunista de España, y lo consiguió. Y hubo otro contemporáneo suyo que ya desencarnó, que llegó a la jefatura de presidencia del gobierno, primer ministro, y su objetivo era destruir el partido falangista, partido de José Antonio, y lo consiguió. Que luego le costó la vida de todo lo que hicieron con él, por descontado que sí, pero lo consiguió. Y tenemos a otro, que no voy a decir el nombre, porque no merece la pena, que está intentando resucitar a Franco, pero no es la persona que os figuráis vosotros, ¿eh? No es ese señor de ese partido, no, es otro, que tiene muchísimo más poder que ese. ¿Lo vemos? Dice: la constante impresión que adquiere en esta vida depende en gran parte del poder que posee para invocar su medio ambiente y extraer como respuesta evocadora lo que necesitan los distintos aspectos de su ser. ¿Qué nos dice aquí también? Venga, Gloria, ¿qué nos dice? Respuesta evocadora que necesitan los distintos aspectos de su ser. ¿Esto qué sería? Venga, Santi, què et sembla que vol dir això? ¿No lo sabes? Vamos a pensar una cosa. Aquí, en el grupo donde nos encontramos, está lo que necesito para evolucionar. ¿Sí o no? Esa idea de recorrer medio mundo para encontrar la luz es una idea sagitariana. Lo que quiere decir es que debo buscar en mi interior. Pero como es más fácil viajar, porque aquello de la casa 9, los viajes, Sagitario, en lugar de buscar hacia adentro, mirar hacia adentro, miro hacia afuera. Es más divertido, ¿verdad? Hay más sociedad, ¿no? A ver, hay gente que le encantan las aventuras, otros no nos van las aventuras. A ver, eso hay que tener... No. Una cosa son las películas de Indiana Jones, que a veces es una caricatura, una auténtica caricatura, con trasfondo esotérico otras veces pseudo esotérico, y luego lo que es el trabajo de un científico que de rocambolesco y de como sale en la película, las películas de esas, no tiene absolutamente nada. Una cosa sosa y fría es el trabajo de un arqueólogo, porque tardan años para coger toda la información de una tumba y poder empezar a elaborar un punto de vista. Y todavía están trabajando con lo que el señor Howard Carter descubrió en la tumba de Tutankamón, porque quedaron muchísimas cosas por discriminar. A ver, y cada día están descubriendo más cosas. Oye, ¿viste el reportaje sobre la pirámide de Masada? Masada, sí, las de abajo, las del sur. Bueno, ahí hay muchas cosas. Yo conozco gente que estuvo una vez y las cámaras fotográficas registraron fotos que no habían hecho. ¿Con qué? Que las cámaras fotográficas... Sí, era un viaje que yo tenía que haber ido también, pero eran Navidades y no era posible por el trabajo. Esa es muy bonita, porque esa pirámide es la que está en una forma bombada, está en el sur, en Asuán. De hecho, abajo en Asuán hay muchas pequeñas. Chiquititas.
Sí, son una preciosidad. Te digo, ya en esa parte no he estado. Estuve en Giza y estuve, bueno, en Egipto, pero hace tantísimos años ya que, bueno, madre mía, siglo pasado. Se evidencia, por lo tanto, que las ciencias de impresión, de invocación y evocación y de telepatía conciernen naturalmente aquello que es inherente al hombre y a su relación con el medio ambiente y las circunstancias. A ver, si a nosotros nos ha colocado el destino en esta ciudad o en un pueblecito de 500 habitantes, allí tenemos todo lo que necesitamos para manifestar el alma. Lo simplifico mucho, pero es lo mismo que decir ser sensible a la ciencia de impresión, a la de invocación y evocación, es decir, pido y doy, vamos a ver, me alineo con el Padre y horizontalmente lo reparto, la energía, y telepatía, que es lo mismo que impresión. Concierne naturalmente aquello que está dentro del hombre y a su relación con el medio ambiente y las circunstancias. Pues os decía que esta idea de buscar fuera lo que está dentro es un error, pero es más, a los humanos nos gusta movernos, ¿no? Y de hecho somos humanos en tanto y en cuanto interactuamos con el medio. Y a veces nos creemos que viajando mucho tendremos más opciones de avanzar. En algunos aspectos pudiera ser cierto, pero si el sentido interno está despierto, como en el camino se exige, está todo lo que necesito para esta encarnación, porque la cigüeña no se equivoca nunca, ¿eh? Esto de que me pusieron en un pueblo de 500 habitantes fue un error porque yo tenía que ir a la ciudad, mentira, ¿eh? Mentira. Ahora, si tú has encarnado allí y a los 2 años tus padres se cambiaron de ciudad y te llevaron a otro sitio, bueno, pero tuviste que encarnar allí por algo. Dime. En la la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época y siempre. ¿Es una forma de entenderlo? A ver, no es que sea lo mismo, es que debes entender una cosa. Donde vives tú en tu barrio, allí tienes todo sin irte a ninguna parte, si estás atenta, todo lo que necesitas desde el punto de vista esotérico. Claro, por eso hemos encarnado en la familia. Lo que sucede es que en la familia, cuando uno apunta a despertar el alma, la familia habla de la parte densa. Pueden coincidir la familia espiritual con la biológica, pero en esta era de Acuario, de momento lo que está sucediendo es que no. Es muy pocos realmente coinciden. Por eso hay tanta gente que se va de la casa y con la familia biológica, pues al principio se juntan por Navidad y luego ya pasan los años y se llaman cuando hay una muerte. Cada vez hay más de esto. Y esto se mantiene todavía porque hay un carácter muy emocional. Cuando uno tiene un carácter muy emocional, por ejemplo, muy de plexo, que le gusta este tema de cancerino, de juntar la familia, las grandes comidas, todos juntos, y lo vive no desde el corazón, desde los chakras superiores, sino desde el plexo, eso tiene una determinada vibración y eso te gusta en tanto y en cuanto estás sintonizado con esa frecuencia. Cuando tú cambias de polaridad, eso ya no te gusta. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que no te veas durante todo un año y nos metamos 25 personas en 2 mesas como esta, apretujaditos porque es Nochebuena. A ver, lo digo, la cantidad es propio de seres emocionales, ¿entiendes? Mucha gente, los primos, los otros, los tíos, pero la calidad, la esencia es de mentales. Puede haber emocionales, evidentemente faltaría más, que tengan un profundo sentido del deber, faltaría más. Pero cuando uno vive por el plexo, ¡ay, sí, todos juntos! Pero eso con el tiempo tiene otro carácter. Porque si eso fuera ligado a que en el resto del año se juntan cada 2 por 3 para comer, yo conozco gente que se juntan 15 o 20 y para comer en casa de uno se van a un restaurante, ahora ya todo el mundo va a los restaurantes, se ponen de acuerdo, cogen un precio y pagan todos una cantidad, que es lo más práctico, así no calentamos la cabeza de nadie, ¿no? Pero si eso lo haces varias veces al año, pues tiene su sentido. Pero si no te ves en todo un año, ni una llamada telefónica, ni un WhatsApp, ni nada de nada, ya me dirás tú qué paripé se hace el día de Navidad o el día de Nochebuena o Año Nuevo. No, porque se acaba mal. Y esta experiencia la hemos tenido todos ya, me imagino, ¿no? Que sí, Santi. Cuando uno manifiesta el propósito del alma, la familia como la conocemos se tambalea. Sí, porque son los patrones del padre, la madre, y todo esto, si no está integrado dentro,
No, mira, a mí me hizo mucha gracia cuando estas películas de Frank Capra, que fueron encargadas por el gobierno norteamericano para que los norteamericanos después de la Gran Depresión tuvieran confianza en sí mismos. La verdad, lo consiguieron, porque qué bello es vivir, la alegría